Ay, ya ponemos porque también ya tocaba a nosotras. Con permiso, ¿les entrego la cuenta? Sí, muchas gracias. ¿Ya la pago, no? ¿Vas a ver algo, Diego? No. Olvidé mi monedero. Voy rápido por él, ahora vengo, no se muevan de aquí. Tranza, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Qué tal su semana, chicos? Ahorita lo saco. Que estoy en vivo. Pues con la gente. Está viendo 34 personas. ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Acá andamos bien vestidos de león. ¿Hasta cuándo vas a ver a la Rubí? Mañana, ¿por qué? No, ahí va la gas. ¿No está ninguna persona? No, aparte. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Está muy canijo el frío aquí en la Ciudad de México. ¿De dónde nos ven? Todo perfecto. Estamos probando ahorita el live. Está tranquilo todo. ¿Qué tal su viernes, chicos? Un saludo a la China. Estamos aquí. La abuelita. No se olviden de compartir el live. Si me escuchan o no.
Sí, ¿cómo se ve? No sé, pero mamá me dijo que está. Nada más es prueba para juntar a ver qué tal. Ahora la novela está buena. Vamos a ver acá. Está canijo, hace frío aquí en la Ciudad de México. Pues ha estado muy cabrón, ¿no? Pues ahorita es una prueba de live que estoy haciendo. Pienso subir unas que otras clases de derecho y pues a ver qué tal salen para ver prácticamente qué es sobre el derecho penal, derecho civil, prácticas para pasantes de derecho también. Y pues ahorita hemos estado leyendo un poco sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Más que nada por los plazos y qué trae de nuevo pues esta nueva propuesta que pone las leyes mexicanas. Pero pues bueno, a ver qué tal va en esa cuestión. Por ejemplo, me acabo también de comprar un libro que es Guía para el estudiante del proceso penal acusatorio y es de la editorial Flores, editor y distribuidor. Y la verdad está muy bueno. Está escrito por Esbert Benavet Chorres. Y pues la verdad sí es muy bueno. En el aspecto de que pues sí, se determina prácticamente lo más fundamental en el aspecto del proceso penal acusatorio aquí en la Ciudad de México. Bueno, aspectos generales, ¿no? Pero pues prácticamente dice en el concepto de proceso penal: era una constante considerar al proceso penal como el instrumento jurídico que tiene el Estado para imponer una sanción a aquellas personas responsables de un delito. También estaremos explicando pues qué es, por qué el Estado castiga, bueno sí, como tal, pone sanciones en ese aspecto. También veremos en la cuestión del sistema para adolescentes. Eso también es muy bueno porque ha habido lamentablemente casos pues muy difíciles, ¿no? Para el gobierno mexicano, más que nada en el territorio mexicano, en el aspecto de delitos contra menores. Bueno, entonces en tal sentido sustituimos la venganza privada por el castigo público impuesto por el Estado en ejercicio de su ius puniendi. El ius puniendi es la facultad del Estado que tiene para poder castigar. O sea, no antes lo que se hacía era pues castigar, pero en una cuestión de venganza, ¿no? Por ejemplo, nuestros antepasados primitivos, pues prácticamente se castigaba a las personas, pero con un aspecto de venganza, ¿no? Por ejemplo, si tú mataste a un familiar mío o a un amigo mío, yo por represalia tendría que ir para honrar a mi familia, ¿no? Y pues sí, venganza. Entonces antes era eso, pero hoy en día el ius puniendi es una facultad del Estado que tiene para poder dar un correctivo hacia las personas
pues prácticamente a las personas que tienen esos estándares delictivos, por ejemplo suicidio, homicidio, robo agravado, algunas otras cuestiones de agresión, de intentos más que nada para pues sostener ese acto delictivo. También es muy importante ahí la criminología, que se encarga de estudiar el comportamiento humano en la cuestión de delitos, ¿no? Entonces, el ius puniendi es la facultad del Estado para poder castigar a las personas, por ejemplo, aquí en el territorio mexicano, ¿no? Del por qué los policías, el Ministerio Público tienen la facultad para castigar y los jueces también para imponer sanciones, ¿no? Por ejemplo, que te pongan una medida de seguridad o medida de apremio, que serían dependiendo en el Código Penal, al menos de aquí de la Ciudad de México. Entonces el ius puniendi, donde eran impensables salidas alternas en materia penal, o bien innombrable la disponibilidad del ejercicio de la acción penal, y a la primera mención de negociación se nos venían a la mente actos de corrupción. No obstante, el artículo 2 del Código Nacional penal, obviamente de aquí de México, señala que el proceso penal busca resolver un conflicto de intereses. Es como, en pocas palabras, es como el derecho civil. El derecho civil, por ejemplo, en contratos. Los contratos, no existe un contrato de una sola persona. Tiene que haber mínimo 2 personas para que exista un contrato, una obligación hacia la otra persona. Por ejemplo, un contrato de servicios, ¿no? Tú me contratas a mí para ser tu abogado, por ejemplo. Ahí estamos viendo intereses. Entonces, si ese interés se ve, por ejemplo, en un contrato, ¿no? Que tú me tienes que pagar, por ejemplo, 5,000 pesos, ese contrato, pues, queda invalidado cuando la otra persona no te paga ese dinero. Si no te paga ese dinero, pues ahí tenemos un problema. Entonces ahí se trata de resolver un conflicto, por ejemplo, que yo vaya a denunciar a esta persona, por ejemplo, una demanda, ¿ok? Aquí hay 2 diferencias, una demanda y un denuncia. La demanda, pues la demanda es que estás exigiendo algo. Por ejemplo, normalmente son demandas civiles. Y y ahí es una gran diferencia. Hay que aprenderlas a distinguir, porque luego hay casos en donde comentan a veces que hay demandas penales, pero a veces no. Pero sí existen demandas penales, unas que otras en situaciones. Luego se las estaré haciendo saber. Bueno, entonces en el artículo 2 nacional señala que el proceso penal busca resolver un conflicto de intereses. Ello es de resaltar, dado que el citado texto legal amplió el objeto del proceso punitivo, ¿ok? Haciendo suyo uno de los fines generales del derecho, la solución de una pugna de expectativas. En esa inteligencia, dicha respuesta no se agota en la imposición de la sanción pública, sino que se extiende a la justicia restaurativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, es difícil también, porque no puedes, por ejemplo, restaurar una vida, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, por ejemplo, que la restauración de la pena es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay algo cuantificable. Por ejemplo, no puedes cuantificar en una medida monetaria una vida humana. ¿Cuánto vale una vida, no? En cuestión de dinero. No se puede, es invaluable literalmente, porque nada más tenemos una vida. Entonces ahí en ese aspecto, bajo ese tenor, pues se trata de restaurar lo mejor posible. Se trata de restaurar lo mejor posible lo que se ha perdido, ¿no? Pero pues es a veces muy difícil, ¿no? Por ejemplo, restauración de pesos, millones de pesos, cientos de pesos, es algo muy complicado de cuantificar. Entonces, bueno, ahí ya lo verán los jueces en materia penal, y prácticamente
todo lo que conlleva las jurisprudencias, ¿no? También los estudios filosóficos en cuestión de materia penal y en cuestión de criminología y criminalística también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuánto vale una vida? Entonces, es difícil. Dicha respuesta no se agota en la imposición de la sanción pública, sino que se extiende a la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, al no ejercicio de la acción penal o la suspensión de la ya ejercida por razones de política criminal materializados en los criterios de oportunidad. Eso también es muy interesante. O bien la reducción de la pena por imperio de la ley y el acuerdo alcanzado por las partes a través del juicio abreviado. Aquí es muy importante también, no siempre, por ejemplo, se ha recomendado mucho, ¿no? En las escuelas o en las universidades más que nada, se recomienda también, más que nada estar en un nivel de, en los juicios, llegar a un acuerdo antes de agotar todo el juicio. ¿Por qué? Porque aquí en este aspecto sí es algo muy difícil de estar, porque es un gasto tanto para la familia, de por sí ya están, por ejemplo, en un homicidio, ¿no? Que, o sea, quieren ver que no que sufran, ¿no? Ya depende de la familia, depende de lo que les pasó a la víctima. Pero pues prácticamente hoy en día tiene que ser así. Tienen que tener esa convicción de reparar el daño. Pero volvemos a lo mismo, es muy difícil también reparar una vida, ¿no? O una lesión ya muy grave. Pero bueno. Ok, en efecto, el proceso penal es el marco de discusión de un doble conflicto suscitado por la comisión de un ilícito penal. Recordemos que el Código Penal, o sea, de cada entidad federativa, te sirve para ver qué delitos existen y qué delitos pueden ser castigados y sus medidas para poder ser castigados. Entonces, por un lado, el conflicto entre la sociedad afectada por el delito y el responsable de los hechos, que efectivamente dispensa una consideración pública a la persecución penal, y por otro lado, el conflicto que se entabla entre la víctima, o sea, el ofendido, y el autor del daño. Este último conflicto, en palabras de Moreno Catena, es al que deben dar respuesta el sistema y el proceso penal. No puede ser olvidado, sino que ha de ocupar un puesto principal en las inquietudes de los juristas, por encima incluso de la prevención general, porque el proceso, ya lo vemos aquí, porque el proceso penal no puede desamparar a ninguno de los que están o deben estar en él, salvo que convirtamos al derecho en un puro ropaje formal. Esto da a entender en que hoy en día la víctima es muy importante, porque si la víctima no es considerada importante en el proceso penal o en el derecho penal, estamos haciendo las cosas mal, porque en el daño punitivo, por ejemplo, tiene que haber se supone una reinserción, en teoría buena, porque no nada más se castiga a la persona, por ejemplo, dándole 30 años de cárcel, o sea, pena corporal, que esté 30 años en un centro, por ejemplo, en un CERESO, un CEFERESO. Lo que tiene que... Pon canciones, mi pa. Bueno, pues es que hay que estudiar un poco esto. Pero bueno, entonces, en ese aspecto, pues sí necesitamos ver en el aspecto de la víctima, la victimología, perdón, para poder llegar a un acuerdo más que nada en materia penal, porque la víctima luego a veces se deja a un lado. Entonces lo que necesitamos hacer es tener en cuenta todo eso. Y bueno, empezaremos a ver todo eso también de la victimología. Ok, ello implica el ver al delito como un conflicto de intereses. En efecto, al hablar de delito debemos de pensar que detrás de ello hay una víctima y un responsable. O sea, dos partes, ¿no? Intereses. Ambos persiguen intereses que esperan ser amparados por la justicia penal. Claro, también tiene que ser el derecho a una buena defensa, ¿no? No porque seas
la persona que o la presunta persona que causó el daño no tiene por qué también sufrir, porque en teoría sí se pierden derechos ya estando en la cárcel, pero no todos los derechos, porque tengamos en cuenta también el principio de que todos somos humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene mucho que ver en el aspecto penal, en el aspecto del derecho, porque al fin y al cabo ya estando también en la cárcel tienes tú también derechos. Obviamente se te quitan algunos privilegios, ¿no? Por ejemplo, pues también estar pues estar en encerrado, por ejemplo, 30 años, y pues ahí también tienes derecho, por ejemplo, a la comunicación con tus abogados, con tus familiares, derecho a las comidas, bueno, al alimento. Entonces, en ese aspecto, pues sí, está pesado en ese tenor. En palabras de Schussmann, no se trata de una mera oposición contraria al hecho, sino una posición de intereses directa y sin restricciones jurídicas. Así la víctima tiene los siguientes intereses: que se impugna una sanción al responsable del delito, lo que estábamos comentando, pretensión punitiva o de sanción, la cual será llevada por el Ministerio Público al órgano jurisdiccional a través del proceso penal, al afectar también el delito intereses públicos o sociales. Aquí tiene que haber un castigo que el Estado impone, o sea, impone el jus puniendi para poder tener esa certeza de que la persona está en la cárcel, pero también está recibiendo un trato especial en el aspecto de tener un buen trabajo, cuando salga, de que se inserta a la sociedad. Pero pues todos aquí sabemos que no es así a veces. ¿Por qué? Porque también se corrompen o incluso se aprenden más cosas en la cuestión delictiva adentro de los cerezos, de los eferesos y de incluso de las cárceles para adolescentes. Bueno, entonces ahí tendríamos algo muy importante que estudiar y que corregir. Ok. Salvo que sea un delito de querella y la víctima u ofendido decidan ejercer la acción penal por particulares. Artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que se reparen los daños y perjuicios que ha sufrido, pretensión resarcitoria o de reparación. Que la puede sustentar directamente en el proceso penal si se constituye en actor o demandado civil. Por su lado, el presunto responsable tiene como interés la declaratoria de su inocencia de los cargos que se le han formulado en su contra, pretensión de absolución, o al menos recibir una sanción atenuada, pretensión de sanción atenuada. Esto es lo que hablábamos, ¿no? La reparación del daño también para que no haga también un daño también para la sociedad, porque la sociedad en sí es como, yo lo veo así, ¿no? Como los criminales, o bueno, las personas que presuntamente son criminales, por ejemplo, que hicieron daño a un segundo, a un tercero, tienen que pagar las consecuencias en lo que pone como el jus puniendi. Entonces ahí, sí está difícil. Saludos a Angie Princesa 8 que se ha unido y a Orlando Cedeño Arel. Muchas gracias por estar viendo el live. Y pues prácticamente esas son las facultades del Estado, ¿no? Que tiene para castigar. También es muy importante la reparación del daño y que esa persona no vuelva en teoría, ¿no? No vuelva a delinquir. Bueno, en ese sentido podemos hablar que el proceso penal es el medio por el cual se ventilará el conflicto generado por el delito, buscando hallar una solución en función a los intereses postulados, argumentados y probados. Ahora bien, en un conflicto de intereses son, valga la redundancia, los interesados los llamados a desarrollar un rol protagónico, es decir, las partes deben construir, argumentar y fundamentar sus intereses, expectativas o pretensiones. Observe cómo este fundamento justifica las más importantes innovaciones en el sistema de justicia penal. En este aspecto sí hay que prepararnos mucho en este aspecto y pues prácticamente recordar que el proceso penal es el marco para la solución de un conflicto de intereses surgido a consecuencia de la comisión de un delito,
bajo estricta observancia de los derechos y garantías constitucionales. Tenemos que hacer todo eso para poder tener prácticamente todo en regla, ¿no? Respetar los derechos humanos, también que los jueces y el Ministerio Público ejerzan la ley, que está muy pues muy corrupta en estos tiempos. Entonces, en ese aspecto pues sí tendríamos que prepararnos bien, más que nada también el Ministerio Público, porque pues prácticamente todo eso es dinero, ¿no? Es dinero. Y pues sí, tenemos que empezar a pues prácticamente, hola, ¿cómo están? Tenemos prácticamente que empezar a tener son retos, más que nada de la abogacía. Pero pues sí, es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Estamos platicando un poquito del proceso penal, que es el derecho penal prácticamente. Y pues sí, seguiremos subiendo contenido a live, a TikTok, y espero que en la semana que viene me dé tiempo para hacer contenido para pasantes de derecho y prácticamente ver lo que son, por ejemplo, pues lo principal, ¿no? Que es cómo pedir un expediente en materia civil, materia mercantil, cómo llenar una papeleta, todo eso. Todo eso sí está muy tranquilo para poder ya entrar de lleno a lo que son los problemas jurídicos fundamentales. Pero pues sí, está bien en ese aspecto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es eso. Entonces pues vamos a ver qué show, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Solamente fue una prueba, son 30 minutitos. Y pues esperemos que mañanita podamos platicar un poco más en ese aspecto. Y pues aquí nada más estamos emitiendo todo eso, ¿no? Entonces estuvo bien. Vamos a ver quién está esperando. Maritza está de espectadora. Muchas gracias, Maritza. Estamos siguiendo ahí también. Todo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente eso fue una pruebita. Pero pues nos vemos, espero mañana nos vemos un ratito, aunque sea una horita, para hablar de todo lo que estamos hablando, más que nada del derecho penal. Entonces, por favor, ahí síganme. Gracias por el apoyo, casi llegamos a los 2000 seguidores. Y pues ahí andamos. Angie Princess, un saludo, Angie. Ahí te seguimos también, ¿va? Entonces, pues que les vaya bien. Muy buenas noches. Ya esperamos mañana andar por ahí. Areva, mucho gusto. Gracias por vernos un ratito, aunque sea. Estamos aquí, andamos bien. ¿Vale? Entonces nos vemos. Hasta mañana.